Sobre todo porque no es imprudencia ponerse al frente de un volante bajo la influencia de alcohol o drogas y matar a alguien. Eso no es una imprudencia. Eso es como coges una pistola sabiendo que si disparas puedes matar. Y si coges un vehículo de motor bajo la influencia de alcohol o drogas, sabes que si conduces puedes matar. Eso no es una imprudencia. Es como si dijéramos que es imprudencia que alguien coja una pistola, apunte a alguien y dispare y lo mate. Eso no es un homicidio imprudente, es un homicidio doloso. Luego estaría el tema que si lo hacemos con vehículo de motor, si es con dolo directo o dolo eventual. Se han dado casos de dolo directo utilizando un vehículo de motor. Ha habido casos de gente que ha cogido su vehículo de motor y a sabiendas de que quiere atropellar a alguien para matarle, ha cogido el vehículo, lo ha enfocado y lo ha matado. Eso es homicidio con dolo directo del 138. Pero hay supuestos, otros supuestos, en el que concurre dolo eventual. Pues, como suele decirse muchas veces, digo, no sabe lo que le agradezco que me haga esa pregunta. Porque este año, y hace escasamente 2-3 meses, hemos dictado esta sentencia, que la he traído, es la, por si alguien se lo quiere anotar, es la 1196/2024 de 12 de marzo. Es del 25, lo que pasa que la numeración es de las últimas del año pasado, la 1196/2024 de 12 de marzo, pero de 2025. Es una cuestión interna de organización en cuanto a la... Este fue un caso de una señora que, pues ingiere alcohol, toma drogas, se pone al frente de un vehículo de motor y, evidentemente, a sabiendas de las circunstancias que podía ocurrir con su conducción, a sabiendas de las circunstancias porque iba por una carretera con dos sentidos, no es una autovía, una carretera con dos sentidos, pasándose a la izquierda, vuelve a la derecha. Los conductores que venían, que declararon como testigos, dándole la luz larga, oiga, que me he tenido que esquivar, que podía haberse matado a alguien por hacer la maniobra de esquivarle y también salirse fuera de la calzada y acabar muriendo. Bueno, pues con varios conductores que iban en sentido contrario, esquivando a esta señora, llega un momento en que hay una curva, se mete en la izquierda, con la curva encima, y un vehículo de motor en el que iban dos señores, 40 y tantos años, con dos hijos cada uno, 18 y 20 años, y se topa con ellos y los mata a ellos, a los dos, sin embargo ya no fallece. Con lo cual, mata a los dos chicos con dos hijos, con dos mujeres, que se quedan sin padre, los 4 chicos, y sin marido, las 2 señoras. Esto, en otra consideración jurídica, pues hubiera dicho, bueno, pues homicidio imprudente del 142, pena de 1 a 4, pues 1 año de prisión y que pague la compañía de seguros la indemnización. La pena ha sido de 12 años y 6 meses de prisión. Se ha apreciado la existencia de un homicidio con dolo eventual, evidentemente, con el 382, aplicando el 382 del Código Penal en cuanto a la mitad superior de la pena por las consecuencias que conllevaba el hecho, apreciándose en mitad superior la pena de 10 a 15 años y se ha impuesto la pena de 12 años y 6 meses de prisión. Lo que pasa es que estas cosas, cuando con un vehículo de motor, bajo la influencia de alcohol o drogas, matas a alguien, sea la pena que sea, imaginémonos que es un homicidio normal, que matas con 10 años, 11 años, al final del recorrido, pues el que ha cumplido la pena sale, que es lo que yo he dicho muchas veces. Yo estoy en el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, digo, cuando un marido mata a su mujer, le puede caer 12, 13, 14, 15 según sea homicidio, o de 15 hacia arriba si es asesinato. Pero al final, si cumples la pena, al cabo del tiempo sales a la calle. La mujer que está enterrada nunca sale del cementerio, va a seguir allí toda la vida. Sus hijos ya no tienen madre, los ascendientes de esta señora, esta chica que se casó con esta persona, que es el que le ha matado, se han quedado sin hija y esta persona no va a salir. Sin embargo, el que ha cometido el crimen, pues tarde o temprano saldrá de prisión, que es lo que ha pasado con los casos del terrorismo de ETA, que aquí hay miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que saben perfectamente el tema.
que es lo que ha pasado. Incluso se han acercado a las víctimas y familiares de las personas que habían matado. Esta es la primera sentencia en la que fijamos este nuevo criterio, porque ha habido otras sentencias en las que habíamos dicho que esto es homicidio con dolo eventual, y yo en un artículo que voy a publicar el próximo mes de julio en la revista de tráfico de la Ley Aranzadi, la revista de circulación, en el que os cito a vuestra asociación y en el que cito a mi amigo José Pérez Tirado, en el que analizo esta sentencia, próximo mes, la revista de tráfico de la Ley Aranzadi, sale un artículo mío sobre esta sentencia en la que os cito, las jornadas que hacéis, y en la que cito a José Pérez Tirado. Y hago una referencia a qué habíamos dicho nosotros en el Tribunal Supremo en casos de concurrencia de homicidio con dolo eventual en supuestos parecidos. Y en las 7 sentencias que cito en el artículo, solamente lo habíamos hecho en casos de kamikazes, como sabe Pérez Tirado, es decir, en casos de personas que habían conducido metiéndose en una autovía y, evidentemente, o sea, ahí te metes en una autovía en dirección contraria y es la altísima probabilidad de que mates a alguien, o sea, eso está claro. Pero solamente habíamos admitido el dolo eventual en estas circunstancias, en caso de introducción en autovía en sentido contrario. Nunca lo habíamos hecho en supuestos de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas y en carretera normal, en el que siempre se había apreciado el criterio del homicidio imprudente en estos casos. Esta es la primera sentencia. Y yo en el artículo doctrinal hago una referencia a los elementos que en un escrito de acusación o en una querella o en una denuncia o en un escrito de acusación por el Ministerio Fiscal o la acusación particular deben hacer constar para la apreciación del homicidio con dolo eventual con nuestra sentencia. Porque los hechos probados de esta sentencia, basados en el escrito de acusación del fiscal y de la acusación particular, recogían todos los elementos del dolo eventual. Es decir, que evidentemente que los tribunales tienen que cumplir con su función a la hora de dictar una sentencia, pero claro, en base al principio acusatorio, si tú le diseccionas y le presentas correctamente que coger un vehículo de motor bajo la influencia de alcohol o drogas y acabar matando a alguien es homicidio con dolo eventual del 138, con pena de 10 a 15 años, y si matas a alguien te vas a una pena de 12 años y 6 meses, que es lo que hemos hecho ahora, evidentemente le estarás poniendo en bandeja al tribunal de enjuiciamiento y al de apelación y al de casación, que en base a la sentencia 1196, el resultado va a ser el mismo. Yo creo que más claro no lo puedo decir. Es decir, no puede hacerse un planteamiento de otro caso idéntico diciendo, no, esto es homicidio imprudente, si nosotros hemos dicho en esta sentencia que esto es homicidio con dolo eventual. Pero para eso habrá que presentarle al tribunal los criterios de nuestra sentencia, que yo he resumido, para que el tribunal diga, en base a la sentencia que acaba de dictar en marzo del 2025 el Tribunal Supremo, esto es homicidio con dolo eventual y la pena ya no va a ser de 1 año y que pague la aseguradora, sino que va a ser de 12 años y 6 meses y que pague la aseguradora también. Y esto puede decir alguien, bueno, ¿y esto le va a devolver la vida a mi hija? Pues no, pero por lo menos el reproche penal que establece la sentencia es el más justo. Y desde el punto de vista moral de las víctimas, de los perjudicados por esto hecho, por los familiares, que yo me pongo en el pellejo muchas veces, y soy magistrado, de los familiares de una persona que han matado, porque la han matado en carretera, y la intranquilidad, el desasosiego que te entra saber que esa persona ni tan siquiera va a ir a prisión, porque le van a suspender la pena posiblemente, y sin embargo tu hijo va a estar enterrado en un funeral con toda su familia. Es que esto es injusto. Es injusto, no te va a devolver la vida. Yo recuerdo un caso que tuve en la Audiencia Provincial de Madrid en el 2017, en el que vi esto. Era un caso de una persona que en un paso de cebra había atropellado a un chico. Y en el acto del juicio, al principio del acto del juicio oral, la defensa y la acusación estaban planteando una conformidad a una pena de 1 año de prisión pagando 100.000 euros. La madre estaba sentada al fondo de la sala, en la Audiencia Provincial de Madrid. Y la madre, cuando oyó esto, que parece ser que no se lo habían ni dicho, se levantó y empezó a decir, no acepto lo que estoy escuchando, no quiero coger 1 euro manchado con la sangre de mi hijo. Y en consecuencia, eso no va a seguir adelante.
Yo pensaba que esto lo habían hablado ya con la familia, y parece ser que no. Pues la señora dijo, yo no cojo 100.000 euros. ¿Alguien se puede pensar, dijo, que yo voy a coger 100.000 euros y con eso me voy a ir tan tranquila? Los tiro al cubo de la basura, los 100.000 euros. Yo lo que quiero es que se haga justicia con una persona que me ha quitado a mi hijo. Y es evidente que es una madre, pues tiene que sentir así. Con lo cual, no es cuestión de que esto se arregle con dinero. Una conformidad puede haber en un caso de esto. Yo lo dudo mucho, porque sobre todo con nuestra sentencia ahora, claro, una conformidad a un homicidio imprudente la veo complicada. Yo no creo que la acusación particular se vaya ahora a conformar o vaya a aceptar una conformidad diciendo si pagamos 200.000 euros hay una conformidad. Pues no. Fijaos, ni tan siquiera con otro criterio que acabamos de poner ahora, que es el criterio del daño punitivo, en un caso en el que no hubo muertes y no hubo lesiones, y creo que lo conoces, en el que hemos dicho que, claro, en los casos de accidente de tráfico, como la compañía de seguros paga, los conductores no pueden aplicar la atenuante de reparación del daño causado, porque ya paga la aseguradora, y ellos no han pagado. Pero hemos dicho que si un conductor paga un 30% por encima de la reclamación, pues se le puede apreciar una atenuante de reparación del daño, cosa que considero que es justo. Pero aquí, aunque se pudiera hacer, yo no creo que las acusaciones particulares dijeran, bueno, vamos a aceptar un homicidio imprudente con atenuante de reparación del daño. Si el baremo dice que hay que pagar 200.000, pues yo pongo de mi bolsillo como asegurado 100.000. Y entonces las víctimas van a cobrar 300.000 en lugar de 200.000. No lo creo, porque serían 300.000 euros igualmente manchados de sangre. Y claro, y la acusación particular no va a decir, no, yo no cambio el criterio del 142 ahora, que le pongan un año, que me den 300.000 y tal, porque ahora resulta que hay una sentencia en la que están diciendo el Tribunal Supremo que si esto es así, será un homicidio con dolo eventual. Y aquí los criterios que hemos fijado en esta sentencia están claros en el sentido siguiente, que son unas conclusiones que lógicamente tienen que salir. Fijaos, en la sentencia nosotros, lo voy a leer, creo que tengo 3 minutos y así. Sí. Dice, la acusada circulaba a una velocidad de 130 km por hora cuando el límite de velocidad estaba en 70 km por hora. Circulaba bajo los efectos de fármacos antidepresivos y antipsicóticos. El análisis de sangre dio un resultado de 144,2 mililitros de alprazolam. 1, con lo cual tienes que poner en los hechos probados, en el escrito de acusación, cuál es la velocidad que lleva y si había tomado alcohol y si había tomado drogas a raíz del atestado. Punto 1. 2, segundo punto. La combinación de la ingesta de estos fármacos con la de alcohol determinó que sus facultades estuvieran intensamente afectadas. Efectivamente, afectación del consumo de alcohol y drogas en la conducción. Segundo elemento. Tercer elemento. La acusada sabía que si consumía alcohol cuando tomaba estas pastillas se podía producir esta afectación de sus facultades para conducir. Tercer elemento, conocimiento evidente de la conductora de que si tomas alcohol o drogas estás afectada para conducir. Pero hay que ponerlo, porque es un tema de conocimiento subjetivo de la previsibilidad del resultado mortal de que si coges un vehículo de motor con alcohol o drogas puedes matar. Tercer elemento. Cuarto elemento, la acusada circulaba antes del accidente. Esto es importantísimo. El conocimiento de la alta previsibilidad de matar a alguien conduciendo un vehículo de motor bajo influencia de alcohol o drogas tiene que ser ex ante de la colisión, evidentemente. Con lo cual yo tengo que conocer ex ante de la colisión con alguien de que yo conduciendo así bajo alcohol o drogas tengo la alta previsibilidad de conocer la posibilidad de un resultado mortal, evidentemente, como aquí pasada. Invadiendo parcialmente en ocasiones el sentido contrario, obligando a vehículos a apartarse y separarse del camino para evitar el riesgo concreto de colisión que conocía en este caso. Quinto elemento, son, fijaos, elementos que yo he ido numerando para decir, esto es lo que tiene que constar en un escrito de acusación. Quinto elemento, a la conductora le resultaba indiferente si de esta forma causaba un accidente y lesionaba o mataba a otros. Yo en alguna sentencia y en algún artículo tribunal he hablado de lo que se llama el dolo de indiferencia. Dolo de indiferencia que hay que poner aquí. Aparte del dolo directo, dolo eventual, el dolo de indiferencia está metido en el dolo eventual. Es decir, es un dolo de indiferencia. A mí me da igual que yo conduciendo bajo la influencia de alcohol o drogas acabe matando a alguien. Con lo cual el dolo de indiferencia es un elemento a incluir en el dolo eventual para apreciar el homicidio doloso del 138 en este tipo de supuestos. Sexto, son 7. La acusada, aunque no pretendía, importante este elemento, que se produjera el choque, porque si no hubiera sido homicidio con dolo directo, no lo pretendía, con otro vehículo implicado ni la muerte de las víctimas, evidentemente que no lo pretendía,
eso no se puede decir. Pero sabía, elemento fundamental, que era muy probable que se produjese un choque frontal con un vehículo que viniera en sentido contrario si tomaba esa curva a esa velocidad y en las condiciones en que se encontraba para conducir. Evidente. Y añadimos, a pesar de lo cual, siguió conduciendo. Y séptimo y último, aceptó así que se pudiera producir el resultado que al final se produjo. Estos son los 7 elementos. Es decir, a partir de esta sentencia, si se imponen y se recogen en el escrito de denuncia de la querella estos 7 elementos, la consecuencia de una sentencia tiene que ser esta. Otra cosa es que no pongamos y no pintemos el escrito con todos estos elementos, porque estos son los 7 elementos que entonces hemos exigido para que se aprecie la concurrencia de esta sentencia y un homicidio a partir de ahora con dolo eventual en supuestos de conducción de un vehículo de motor bajo la conducción con exigencia de alcohol y drogas. Con esto termino para dar paso a mi amigo y estos son los elementos necesarios para apreciar en otras caso igual que se ponga la misma sentencia. A ver, más claro no se puede decir. Nuestros hijos no tienen precio. Exacto. Eso está claro. Nos queda una palabra. Y además quería añadir que cualquier persona que haga esto saldrá de prisión. Sin embargo, los hijos y los familiares no van a salir nunca de la prisión en la que están por la muerte de sus padres. Exactamente. Ahora, nos queda esa palabra de homicidio imprudente, que está en el Código Penal. ¿Se va a poder...? No, es que eso, el homicidio sacar... imprudente es otra cosa. No es que se saque, es que no hace falta quitar el 142. Está para los supuestos que está. Imaginemos el caso de un médico que se equivoca y en consecuencia acaba matando a alguien. Es decir, si no concurren estos supuestos, habrá homicidio imprudente. Claro, si no pintamos en nuestra acusación estos requisitos, está el 142. Un médico que se equivoca, un arquitecto que se equivoca y mata a alguien, pues entonces será un homicidio imprudente, no será un homicidio doloso. Yo, de todas maneras, en el artículo que voy a publicar, he hecho una propuesta de reforma del Código Penal en el que introduzco un 142 ter que dice, el que matare a otro, para ir más claro, el que matare a otro con vehículo de motor o ciclomotor en el que la concurrencia de algunas circunstancias del 379.1.2 de este texto determinara la producción del hecho mortal, será castigado como autor de un delito de homicidio vial con la pena de 5 a 10 años de prisión y privación del vehículo de permiso de 5 a 8 años. Pena de 5 a 10 y aquí introduzco el término homicidio vial. Con lo cual, aprovechando tu pregunta, no es que quitemos el homicidio imprudente, es que está, pero metemos el homicidio vial en el tipo penal que propongo del 142 ter. Tal y como hemos visto que en Francia hace 2 días se ha aprobado el homicidio vial quitando la palabra imprudente. Exacto, ¿no? Con lo cual se introduce con este texto, se introduciría si el Parlamento lo quiere hacer, claro. Esto tiene que ir al Parlamento. Claro, es una ley orgánica, un proyecto de ley orgánica que reforma el Código Penal, para introducir el Código Penal. Le toca a los políticos que son los que nos representan. Vale. En cualquier caso está esta sentencia, pero esta sentencia permitiría ahora esta modificación del Código Penal.